Vamos a hablar de este tema con Julio Schilling, analista político. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer, Luciana. ¿Hasta qué punto podría ser ciertamente el expresidente de El Salvador extraditado, estar en Panamá? Si lo encuentran o si él se entrega, pues es probable que sea extraditado. Y yo espero que tenga su día en corte, que pase por el debido proceso. Es una lástima el factor de la corrupción, es un mal que toca todos los aspectos de la sociedad. Luciana, la política pues no está eximida y típicamente en un estado grande pues estas cosas ocurren. Pero hay que poner esto en contexto, por ejemplo, mira, Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental seria en Alemania que mide y tiene índices de la corrupción, coloca a El Salvador de 177 países en el número 83. No es el peor, pero no es el mejor tampoco. Y no es el país más rico tampoco. Tampoco. Y en cuanto a la independencia de la rama judicial, de 144 países es el número 106. Y esto es fundamental porque esto nos dice que la rama judicial es altamente politizada. Por ejemplo, el expresidente Mauricio Funes, que fue en un programa de radio quien lanzó pues esta acusación. Hay un empresario, Nicolás Salume, que le dio $3 millones que no se ha explicado y al final él dijo, bueno, es amigo mío y me lo prestó y después me lo regaló. ¿Por qué la justicia es tuerta? O sea, nada más que ves del ojo derecho y no ves del ojo izquierdo. Y para eso podemos argumentar por qué los ladrones grandes, corruptos de verdad, Fidel Castro y su familia, Hugo Chávez y su familia, Daniel Ortega y su familia, Cristina Kirchner y su familia, no hay ningún proceso que va en contra de ellos, cuando el socialismo es el mecanismo más corrupto porque lo encubre con el pretexto de que la sociedad es dueña de los medios. Vamos a escuchar qué dice el fiscal de la causa. Quiero decirles que este es un procedimiento penal común, es decir, un ciudadano común que está siendo sometido a la justicia y el procedimiento será el normal. Hemos presentado el requerimiento, como no es una persona que está detenida, el juez de paz, primero de paz, tiene un plazo máximo de 5 días para señalar la audiencia, es decir, que estaríamos hasta el jueves para tener esta audiencia, el jueves de la próxima semana. Se celebra la audiencia inicial y el curso es normal. A ver, hay un hecho público y además tangible que es el delito que cometió, el robo, el desviamiento de un dinero hacia otro país. El hecho de que él haya sido expresidente, el hecho de que haya sido expresidente de alguna manera lo hace llevar otro proceso distinto a lo que un ciudadano en común debería tener. El fiscal dice que él lo es, pero toda vez que esto ocurrió mientras estaba en la presidencia. Correcto, mira, en El Salvador nos tenemos que recordar que hubo una guerra civil donde precisamente facciones como el partido que él representa y el partido que está en el poder en la rama ejecutiva estuvieron literalmente en guerra. Entonces estas cosas pues lamentablemente muchas veces se deciden posteriormente en los tribunales con causas como esta. Francisco Flores, de nuevo, espero que tenga su día en corte, pero hay que señalar que fue un individuo que defendió la democracia liberal a través del mundo, enfrentó a dictadores y eso es algo que la izquierda radical no perdona. No es casualidad que miramos a Fujimori, miramos a Pinochet. Bueno, pero él robó. Está bien. Está el hecho punible. No está bien. No, sí, pero está bien en el sentido de que siga el proceso, pero nos tenías que dar repugnancia de que por qué los familiares de Hugo Chávez, que han saqueado a Venezuela junto a los imperialistas comunistas cubanos, por qué Fidel Castro y su familia, por qué Daniel Ortega y su familia no encaran ni remotamente, ni lo van a encarar. Venezuela porque sigue el chavismo en el poder, eso tiene solamente esa explicación. Pero vamos a ver, una periodista del diario El Mundo de El Salvador, que nos tiene información fresca vía telefónica de lo que ocurre. Ella es Ivonne Besiana, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un gusto saludarlos. Panamá dice que no está allí el expresidente salvadoreño en ese país. ¿Cuál es la última información que se tiene desde El Salvador? Mira, desde ayer en la mañana, ayer miércoles, como a las 8 o 9 de la mañana, hora de acá, se dijo a través del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia que era cuestión de horas para que apresaran a Francisco Flores y lo extraditaran. Esa cuestión de horas, pues ya van más de 24 horas, pues mañana serán 3 días de eso. Seguimos esperando. Mientras tanto, han denunciado a través de Sigfrido Reyes, que es el presidente de la Asamblea Legislativa del Congreso salvadoreño, que es del FMLN, ha dicho que está confirmado que está en Panamá. La policía de Panamá dice que no tiene ni la menor idea y que ni siquiera sabían que existía esta orden ya a través de la Interpol para la búsqueda de Flores. Después dijeron que posiblemente podía estar en República Dominicana. Se consultó a la Fiscalía y autoridades migratorias de Dominicana y también dijeron que no tenían ni la menor idea y que ni siquiera sabían de este proceso acá en el país. Esa es cuestión de horas. Algunos de la derecha de acá de El Salvador dicen que como ya el gobierno va a terminar, este gobierno del presidente Funes, precisamente el 1 de junio toma posesión el Salvador Sánchez Serén. Dicen que las autoridades están tan presionadas a través de Funes por apresar al expresidente Flores, que están tratando de mantener la discusión en redes sociales y en el imaginario colectivo de, bueno, es cuestión de horas, aunque probablemente este proceso tarde mucho más tiempo. Ivonne, vamos a escuchar al abogado defensor y vuelvo contigo. Vamos a escucharlo. Ahora solamente fue un fallo, dijo... Este caso pasa a la siguiente etapa con la medida de detención provisional, pero no hizo las argumentaciones. ¿Y embargo? No hay embargo. Y decretó el embargo. El embargo es de los bienes que ya están congelados por decisión del juzgado quinto de paz. Bueno, ¿esto fue previo a la solicitud a través de Interpol? Ivonne. Sí, correcto. Están tratando de dirimir y de tratar de esclarecer el proceso ya judicializado desde la semana pasada. Sin embargo, no hay una voz oficial. El fiscal general Luis Martínez, el fiscal general de la República de El Salvador, no termina de aparecer en público y de dar paso 1, paso 2, paso 3 del proceso que se está siguiendo. Está tratando de hablar más el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Perdomo, pero tampoco hay información ordenada de la cronología o de los pasos que han seguido y que van a seguir. Ivonne, desde el 2004, perdona que te interrumpa, desde el 2004 Francisco Flores no es presidente, han pasado ya 10 años, ¿por qué ahora se destapa esto? Mira, eso fue a través de una denuncia que hizo el todavía presidente de la República, Mauricio Funes, donde a través de su programa, algunos le llaman el monólogo de los sábados, presentó pruebas de la malversación de fondos de los donativos de Taiwán para los que fueron damnificados por los terremotos en el país del 2001. Sin embargo, dicen que esto puede tener un efecto dominó, que si va el presidente Flores a investigación y a juicio, etcétera, probablemente va después el expresidente Calderón Sol a investigaciones, el anterior, que es el presidente que firmó la paz, Alfredo Cristiani. Luego probablemente rebote a Elías Antonio Saca, que estuvo antes de Funes. Sin embargo, algunos dicen que probablemente no llegue a tanto porque Elías Antonio Saca, siguen habiendo más fuertes los rumores, hoy que termina el gobierno del presidente Funes, que tienen negocios entre ellos y que Funes probablemente no permita que se investigue tan a fondo el gobierno de Saca, porque ahí iría él mismo. A ver, Julio, él como un ciudadano común de estar en Panamá o en República Dominicana, ¿podría pedir asilo en cualquier embajada ubicada en esos países? Bueno, podría intentar, pero es muy difícil que se lo den. Y parte de el tema de por qué se presenta, yo creo que es una observación brillante de por qué se espera tanto tiempo, porque va a caducar el periodo donde se le puede juzgar por ese crimen. Y organizaciones... Según la legislación salvadoreña. Correcto, correcto. Y Transparencia Internacional y otras organizaciones han hecho una lista de recomendaciones para evitar que esto pasa, porque esto puede ocurrir lamentablemente en
cualquier país. Ahora, es importante señalar y hacer hincapié por qué crímenes similares a esto pasan impunemente en el mismo El Salvador y por qué la rama judicial no ha investigado esos casos, incluyendo el presidente Funes de nuevo con dinero que él ha recibido incluso de su campaña previa. A ver, la pena para este delito de desviación de recursos, porque él dijo que la había usado para la lucha contra los maras, estas salvatruchas, las pandillas estas que azotan fuertemente todos estos países centroamericanos. Y el dinero era, como lo dijo la colega periodista, para los damnificados. ¿Podría justificarse de alguna manera cuando se trata también de un padecimiento que tiene ese país para haber desviado los recursos? Yo creo que en una democracia no es correcto. No es correcto, hay mecanismos donde podría apelar. El Salvador no está en guerra en ese momento, o sea, que no está en un colapso inminente para que obligaría, tal vez se podría justificar que un presidente pues tomara medidas de ese tipo. Pero yo creo que en el juicio de la opinión pública, yo creo que esto es algo que él debería de explicar, pues veremos el razonamiento que da por las acciones y las formas muy peculiares y áreas grises que el dinero ese pues dio vuelta a través del mundo. Gracias, Julio Schilling, analista político, y también Ivonne Besiana, periodista de El Salvador. Ustedes no se vayan. Al volver, un conocido artista cubano nos cuenta la odisea que vivió cuando decidió abandonar su país. Ya volvemos.